Continuando con este ciclo de historia de Bolivia, el periodo del caudillismo que comienza el año 1840 con el gobierno de José Vallivian Segurola y concluye en 1880 con el general Narciso Campero Leyes. Con la manera de hacer una retroalimentación, podemos decir que toda esa obra magnífica hecha por el mariscal Antonio José de Sucre, por un lado, y la otra obra de Andrés de Santa Cruz Calaumana, 20 años después no quedaba ni siquiera, podríamos decir, un vestigio de ese magnífico país que se proyectaba. Bolivia, en 24 años, había estado sumida en la anarquía, en la voracidad de estos nefastos caudillos que solamente hacían prevalecer sus intereses personales, sus intereses de grupo. Aparecería en el escenario de la política y de la historia de Bolivia un individuo totalmente nefasto para la institucionalidad de este país. Nacido en Tarata y llamado Mariano Melgarejo Valencia. Lamentablemente, este individuo llegaría a mantenerse en el poder durante 7 años hasta que es derrocado y derrotado por Agustín Morales Hernández a finales del año 1871. Como manifestábamos ayer, el gobierno de José María Achá Valiente, que si bien ganó una elección en 1863, con la cual consolida su gobierno de manera legal, puesto que como todos estos otros caudillos, sobre todo militares, habían logrado hacerse del poder mediante el golpe de Estado, las conspiraciones, las sublevaciones, etcétera, etcétera. También en este periodo, la imagen nuevamente de Manuel Isidoro Belzu Humérez reaparecía en el escenario político de la nación. El gobierno de Achá, si bien logró sentar un precedente que debería ser aprovechado por los bolivianos para de una vez cortar para siempre la amenaza mapuche, lamentablemente se deja pasar, puesto que el ejército chileno, al saberse que Bolivia estaba a punto de declararle la guerra por la invasión de Mejillones, queda en ese como algo más dentro de la historia. La inestabilidad política, las ambiciones, pero sobre todo el caudillismo de Manuel Isidoro Belzu Humérez, que se proyectaba para hacerse nuevamente del poder por el arrastre que tenía de muchos belcistas situados en Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba, etcétera, etcétera. Transcurría el año 1864 y a finales de ese año es cuando ya se hace insostenible su gobierno. Achá decide abandonar de manera discreta. Pero en este ínterin, en el palacio, estaba presente Manuel Isidoro Belzu Humérez. El pueblo, en las afueras, gritaba en un frenesí: Belzu, Belzu, Belzu. Pero el destino hizo o dibujó que en la vida de Belzu y en sus aspiraciones políticas se cruzara un individuo como Mariano Melgarejo Valencia. Cuando en el frenesí de ese 28 de diciembre de 1864, Manuel Isidoro Belzu lo ve ingresar a Mariano Melgarejo Valencia, y este
y Manuel Isidoro Belzu pensó que Melgarejo se venía a plegar en esta aventura golpista. Nada más alejado de la verdad. Como les dije también ayer, hay dos versiones sobre la muerte de Belzu. Una, que el mismo Melgarejo desenfundó la pistola y le disparó a boca de jarro, matándolo instantáneamente a Manuel Isidoro Belzu Valencia. Y la otra, que uno de sus coraceros de Melgarejo, al haciéndose un esquive, logró también descargar de su arma, matándolo inmediatamente. Melgarejo, viendo que el caudillo estaba tendido en el suelo muerto, salió al balcón y a voz en cuello gritó: Belzu ha muerto, ¿quién vive ahora? Melgarejo. Y la gente en segundos cambió de la posición del belcismo al melgarejismo, sin darse cuenta que le estábamos entregando el poder a uno de los más nefastos personajes de la oscura historia de nuestro país. Pero hablaremos en sí, primero un poquito de manera así, de una pincelada, la personalidad de este señor, que era realmente algo muy sui generis, muy suspicaz, astuto en todo el sentido de la palabra, aprovechando siempre el oportunismo, la intriga y tantos antivalores que expresaba él en su conducta. Diremos que este hombre marcaría algo y dejaría una huella negativa en sus 7 años de gobierno. Gobernó el país desde el 28 de diciembre de 1864 hasta el 15 de enero de 1871. Pero, ¿qué más podríamos decir de este señor? Había nacido en Tarata, un municipio hoy del departamento de Cochabamba, y había nacido el 13 de abril de 1820 y moriría asesinado por su excuñado un 23 de noviembre de 1871. Primero tomaríamos como un referente que su gobierno fue denominado el sexenio de Mariano Melgarejo Valencia, con una personalidad muy controvertida, un dictador de lo más cruel, pero principalmente su pésima administración en los manejos de la cosa pública. Aparte de eso, que queda una interrogante, y particularmente a mí en una investigación histórica que hice hace mucho tiempo, siempre me llamó la atención por qué este individuo tuvo tanto odio visceral al indígena boliviano. Y lo digo con esas palabras, puesto de que en los 7 años de gobierno de este señor, el indígena fue abusado en todo tipo de circunstancias. Les quitaron sus tierras, les impusieron una serie de tributos. O sea, prácticamente este nefasto hombre aplastó al indígena más de lo que ya había sido aplastado. En el aspecto internacional, que lo vamos a ver más rato, lamentablemente realizó tratados territoriales con Brasil y con Chile, los cuales fueron totalmente nefastos para la historia de nuestro país. Fue totalmente nefasto porque realmente nunca se podía haber pensado que llevara la cosa pública con una irresponsabilidad tan grande.
Pero entrando en el campo económico, veremos, como les decía, era una persona que no tenía reparos en lograr cosas que se proponían. Y se nota. Pero con todo este manejo tan nefasto, irresponsable de la cosa pública, la estabilidad económica se mantuvo dentro de las expectativas, ¿sí? En este sentido, como digo aquí, parece paradójico el hecho de que un gobierno tan execrado en lo referente a las libertades de los ciudadanos y a las arbitrariedades en sus autoridades, en lo económico se muestra lo contrario, se muestra una estabilidad económica que es paradójico, hasta irónico, que con semejante manejo irresponsable, que debería ser como lógica resultados totalmente negativos, no fue así. Sí podríamos dar una explicación que pudo ser haber sido por el atropello a todo ese sector mayoritario de la población boliviana, como en el campesino, el agricultor, el artesano, etcétera, etcétera, a los cuales les caía tributos totalmente salvajes para su ya paupérrima economía. Paralelamente a su gobierno, en Europa, estamos hablando de 1864, los descubrimientos tecnológicos que el hombre, en base a su ingenio, iban apareciendo, pero de manera sorpresiva. Uno que cambiaría hartísimo sería la máquina de vapor, que cambiaría radicalmente los medios de locomoción, principalmente en la navegación marítima, puesto que los barcos, que hasta, diremos, 1840, 1845, o hasta 1850, como mitad de siglo, seguían sus travesías marítimas de sus mástiles de navegación, donde las velas se extendían, y si la situación era favorable con un viento de cola, ese velero estaba en popa, en una velocidad para que le iba a facilitar a llegar en menor tiempo, ya sea al continente europeo o ya sea al continente americano. La máquina de vapor, casi en postrimerías del siglo XIX, había cambiado radicalmente la motricidad de los barcos, de toda su estructura de navegación. Cambiaban las vetustas y anticuadas velas hechas de tela por motores movidos por el carbón, los cuales generaban calor y permitían que el agua se convierta en vapor y movían máquinas que el ingenio humano había inventado. Con relación al sistema financiero nacional, Melgarejo también aportó con la creación de bancos, tratando siempre de ser de beneficio para la población, pero sobre todo para la explotación minera. Es durante su gobierno también que se impone el sistema métrico decimal vigente hasta nuestros días. Cambiábamos las varas, la legua, etcétera, etcétera, por los kilómetros, los metros, los centímetros, los milímetros, etcétera, etcétera. Con relación al aspecto comunitario y principalmente lo que les manifesté hace un momento, su relación con el indígena boliviano, Melgarejo abusó en el buen sentido de la palabra. Atropelló al indígena en el buen sentido de la palabra. Lo humilló, lo desprestigió, pero si sabemos que él era de extracción campesina, ¿de dónde radicaba ese su odio? No conforme con eso, el 20 de mayo de 1866 promulga una disposición en la cual los indígenas
son despojados de sus bienes, pero si querían mantenerlos deberían comprar un título que equivalía a entre 25 y a 100 pesos. Jóvenes, era pues un insulto a la inteligencia. ¿Qué poder económico podía poseer un indígena en ese momento histórico? Ninguno, porque el pobre ni siquiera tenía acceso a eso. Con relación a lo que el mariscal Andrés de Santa Cruz Calahumana había hecho con la moneda feble, como ya dijimos anteriormente, el gobierno que le seguiría a Melgarejo, es decir, el gobierno del general Agustín Morales Hernández, sería el que tratara y abrogara la ley de la moneda feble. ¿Ya? Pero seguiremos viendo. Con este nefasto hombre estamos hablando del inicio de la desmembración territorial de Bolivia, que nacía a la vida republicana ese 6 de agosto de 1826, con una extensión territorial de 2.363.769 kilómetros cuadrados. Es decir, un vasto territorio que en su momento fue la Real Audiencia de Charcas. Estamos hablando de hace 160 años, para no entrar en 158, pondremos 160 años. 160 años después, Bolivia tiene una extensión territorial de 1.098.381 kilómetros cuadrados. Es decir, se perdió la mitad. Y se perdió de la forma más absurda, sobre todo en los conflictos armados, donde la presencia boliviana en el departamento del Litoral, en el territorio del Acre y en el Chaco Boreal jamás fue permanente y sólida. Yo sigo sin entender por qué Melgarejo, y a título de qué, el año 1866, con el gobierno de Chile, el gobierno de Bulnes, realiza un convenio en la cual compartía la riqueza y le concedía a los trasandinos todo lo que quedaba al sur del paralelo 24. Es decir, prácticamente era como regalar a una persona que ya en su momento percibíamos que tenía su repudio a los bolivianos, aún así vuelve a realizar esto. Quisimos que los bolivianos de esa época quisieron tratarle de sacar lo positivo y mareando la perdiz, como se dice, porque exponen una teoría diciendo que este convenio en lo teórico era favorable a Bolivia, teóricamente, mejor dicho, era favorable a Bolivia, sobre todo en lo económico. Pero no fue, jóvenes, así, porque en la realidad estábamos cediendo territorio y creando una nueva frontera entre ese país y nosotros. A su vez, se dio el lujo de dividir el ingreso económico por las ventas del guano y del salitre con ese país. ¿Y a título de qué? ¿Y ese país con qué derecho exigía compartir? Lamentablemente, jóvenes, no hubo gente que hubiese podido levantarse contra este individuo. La amenaza, el atropello, el terror campeaba en Bolivia con este individuo. Nos dimos cuenta tarde de su nefasta figura y gobierno, cuando ya habíamos perdido una buena cantidad de territorio. Seguiremos viendo. Pero ya se podría decir su ignorancia, porque realmente, jóvenes, hay que ser bien claros. Melgarejo, al igual que otros militares de pacotilla, se formaron en la escuela de la vida. Este señor nunca pisó una academia castrense donde por lo menos
hubiera aprendido algo, donde por lo menos hubiera aprendido algo. Aparte de eso, su ignorancia, su bravuconería haría que fuera un individuo totalmente abusivo, atropellador, etcétera, etcétera. Recibe de regalo de manos del embajador brasilero en Bolivia un hermoso caballo blanco de nombre Holofernes que le mandaba de regalo el barón de Río Branco. Claro, para Melgarejo fue pues realmente algo inédito, algo sui generis, recibir un hermoso caballo, pero tampoco él se iba a quedar atrás, ¿no? Y viendo el mapa y todo eso, dice, yo le voy a obsequiar este territorio. Claro, en su ignorancia pensó que era del tamaño de una mesa. Tuvimos 300.000 kilómetros cuadrados cedidos de manera salvaje e ignorante a Brasil. Para 1866-67, es decir, ya pongámosles hasta el año 1869, ya se había desgastado la imagen de Melgarejo ante la opinión pública. Sus constantes abusos, sus atropellos, sus abusos hicieron que empezara el descontento, tanto de civiles como de militares. Es así que otro miembro del ejército boliviano, coronel Agustín Morales Hernández, decide poner punto final al gobierno abusivo de Melgarejo. Se levanta en armas y Melgarejo sale a defender su gobierno. Solo que esta vez ya Melgarejo no tenía esa pujanza ni esa fuerza como la tuvo en sus primeros años de gobierno, porque en algunos estudios que se han realizado pareciera ser que Melgarejo era una persona totalmente dependiente de Juana Sánchez, la famosa Juanacha, el gran amor de este nefasto hombre. Ella ya se había trasladado a radicar al Perú y cuando se produce en 1871, 15 de enero más o menos, la situación ya no era la misma para Melgar. El ejército se había levantado a la cabeza de Agustín Morales, pero el enfrentamiento costó muchas vidas. Es así que Agustín Morales Hernández, el general Agustín Morales Hernández, derrota a Melgarejo y al verse ya perdido y sin los recursos necesarios para volver a defender, para revertir lo negativo de este combate, acaba huyendo hacia Lima, donde se encontraba el gran amor de su vida. Se ha hablado igual muchas cosas sobre su vida de Melgarejo en el Perú. Se dice que fue totalmente dócil ante las exigencias de su mujer. Sostienen también algunos de que añoraba retornar a su Bolivia, puesto de que no había algo que podría compensar su exilio. Pero la familia de Juana Sánchez tenía, esta señora, dos hermanos totalmente desaforados y más aún cuando estaban bebidos. Ese 23 de noviembre de 1871 se enteran en Bolivia de que el Mariano Melgarejo Valencia había sido muerto por su cuñado. Para el beneplácito de mucha gente dijeron, qué bien que se muere, porque realmente hizo fusilar a un poeta cochabambino, a una promesa dentro del campo de la lírica y de la literatura, el poeta Néstor Galín, y tuvo así una serie de atropellos. Entonces asumiría la presidencia otro caudillo con unas características muy peculiares. Hace un año atrás tuve la oportunidad de leer unas fichas históricas donde en un buen número de estas hablaban de la personalidad de Agustín Morales Hernández y decían que de las 24 horas del día, 26 este hombre andaba furibundo, era violento, muy poco sostienen que lo vieron alguna vez sonreír, siempre estaba molesto, siempre estaba disconforme. Entonces, y sabemos también que en 1850 estuvo a punto de matarlo a Manuel Isidoro Belzu Humedo. Como ya les dije, Melgarejo sembró tormentas y luego cosecharía tempestad, porque cuando estallaron
las sublevaciones, las conspiraciones. En un momento Melgarejo dudó que éstas podían seguir avanzando porque supuestamente él era amado por el pueblo, cuando en la realidad se dio cuenta de que no era así. Se presenta el golpe, la división de Melgarejo, derrotado por Agustín Morales, y este forma un gobierno provisorio que nuevamente entramos a la dinámica legitimizar lo que no se, legalizar lo que no se puede legalizar. Pero jóvenes, como se hacía lo que se daba la gana, porque al que se oponía había firmado su sentencia de muerte, o lo mataban en una emboscada, o un sicario muy bien parrapetado le disparaba, etcétera. Lo cierto es que Morales, para estar como todos los caudillos predecesores de él, contaban bajo las axilas con sus constituciones en la cual avalaban al 100% por la vida de este. El 6 de febrero convoca a la Asamblea General con el único objetivo, ¿qué se va a hacer con el destino de esta república? El 18 de junio se instala la Asamblea y el 26, es decir, 8 días después, la Asamblea lo proclama en el Congreso como presidente constitucional de Bolivia. Agustín Morales, viendo desde una óptica quizás muy visionaria, pero muy poco valiente para realizarla, decide de forma muy discreta firmar una alianza con el Perú, con el objetivo de que los dos países, en caso de alguna agresión de un tercero, se iban a unir. Estamos hablando más o menos de 7 años, jóvenes, antes que estalle la Guerra del Pacífico. Pero está ahí lo que primó, que lo vamos a ver en un rato más, la Guerra del Pacífico. No teníamos ni idea que este país tenía 3 zonas geográficas muy marcadas: los valles, o 4 mejor dicho, los valles, los llanos, el altiplano, costa. Entrando en el campo de la administración del gobierno de Agustín Morales Hernández, lo primero que hizo Agustín Morales es devolver todo lo confiscado por el gobierno de Melgarejo, principalmente a los indígenas. Luego fue el presidente, y eso muy pocos ciudadanos bolivianos conocen, que Agustín Morales en un momento dado analizó si el federalismo era conveniente en Bolivia. Se destrozaron la materia gris con el único objetivo: si era viable o no el federalismo en Bolivia. Con esto, jóvenes, se desmorona pues la tesis de don Fernando Camacho de que los cruceños fueron los paladines del federalismo, y no como ellos, que manifestaban que los cruceños. Ahí está. ¿Quieren averiguar más? Búsquenlo en los libros de historia. Pero después de una minuciosidad, el mismo Agustín Morales Hernández sostiene de que el sistema federal no funcionaría en Bolivia, ¿ya? No funcionaría, puesto de que la idiosincrasia misma del boliviano era un gran óbice para este hombre. Y por ende estaba, jóvenes, el aspecto de la educación. Miren, ya habían pasado más de 50 años de la independencia de Bolivia, y el problema educativo seguía siendo y sigue siendo el talón de Aquiles de la República y el talón de Aquiles del Estado Plurinacional de Bolivia. Seguiremos viendo. Bueno, estamos hablando de ese periodo 1871, 72, y bueno, el pueblo decide festejar el primer año sin que Melgarejo ya estuviese en el gobierno. Pero el pueblo decidió no solamente hacer un apoteósico homenaje a los que perdieron la vida ahí, sino que empiezan a movilizar sus armas. Ya habían festejado, se trasnocharon. Bueno, ustedes saben cómo es un festejo. Hay 2 versiones también. Una que dicen que el sobrino de Agustín Morales Hernández, que era también militar, era su hombre de confianza de este señor. Pareciese ser que en un determinado momento los dos desaparecerían
del contexto, pero al amanecer, el humor del general Agustín Morales Hernández era de 1000 demonios. Estaba molesto al menor ruido que se hacía. Fueras en las plazas, parques, ustedes quieran, había el festejo, la bulla, las risas, los gritos. Y Morales, molesto con la resaca de la borrachera, decide mandar y decir: anda a hacer callar a esos, por favor. Va, ahí conoce gente, vuelve logrando su objetivo, pero su mal humor del general empezó a disparar por aquí y por allá, sin importar de que estaba ahí su sobrina, o sea, personas de su entorno. Pero el que se llevaría el peor impacto sería su sobrino, Federico Lafayette, ¿ya? Puesto de que Agustín Morales lo empieza a insultar, a humillarlo, a denigrarlo, etcétera, etcétera. Y ahí se presenta una situación. El sobrino, creo que en ese periodo que estuvo de presidente, después del deslocamiento de Mariano Melgarejo Valencia, salió y se unió más al tío. Pero el tío, las veces que podía, lo humillaba, lo insultaba, lo hacía quedar mal delante de sus camaradas, hasta que empezó nuevamente este maltrato. Pero esta vez ya el sobrino se cansó. En un momento de histeria, en un momento de perturbación, el sobrino no aguantó, sacó de la sobaquera que tenía en su uniforme un revólver de un calibre pequeño y le descargó 4 balas de la pistola. Fue la cosa mortal, ya que el presidente, igual que Belsu, caía fulminado con los disparos de este sector. Bueno, lo que vino después va a ser una cosa muy interesante, y ya no en lo personal, ¿no? Ni familiar de Agustín Morales Hernández. Solo podríamos decir que ese efímero, mejor dicho, periodo de su gobierno, solo dejaría también muchos males recuerdos. Morales dejaba un vacío de poder que jamás debería existir ni darse, ni hace 1000 años atrás, ni de aquí a 1000 años. Porque cuando un Estado puede o cae en un vacío de poder, puede derivar una descontrolada violencia, ambiciones, etc. Muerto Morales, el Congreso decide por unanimidad que asuma la presidencia del país potosino el doctor Tomás Frías Ameller. Él era presidente nato de la Asamblea, por lo tanto le correspondía asumir. Pero como no había esas ambiciones de parte de Tomás Frías Ameller, la cosa no llegó la sangre no llegó al... Diremos, ahora ahí falta ponerle una interrogante. ¿Se llevaban como grandes amigos o cada uno por su lugar? Frías manifestó al momento de asumir ese itinerato, dijo que él no iba a continuar con el periodo de Méndez. Le dijo: señor presidente, usted renuncie, yo he renunciado aquí a las aspiraciones de la monarquía y del propio gobierno. Bueno, les enfría el panorama, porque Frías es un hombre muy recto, jóvenes, un virtuoso, podríamos decir. Frías señala que su único interés es de que se realizan las elecciones y el ganador de estas elecciones asuma la presidencia. Él no tenía interés de ninguna forma de quedarse con el poder o proyectarse como un exmiembro de las Fuerzas Armadas disfrazado de militar. ¿Ya? Rechazaba Frías lo que le ordenaban los asambleístas al decir que asuma la presidencia continuando el periodo que le tocaría ante la muerte de Agustín Morales. Él rechazó y dijo: señores, yo no estoy aquí por propia voluntad. El destino jugó contra mí y por sabe Dios qué tipo de circunstancias influirían para que el Parlamento Europeo viera, o mejor dicho, el Parlamento boliviano viera una figura a Frías. Se convoca elecciones y el periodo duraría del 28 de noviembre de 1872 a 9 de mayo de 1872. O sea, estamos hablando prácticamente de 6 meses. Tanto Herbert Klein como William Lee Longstreet
y otros historiadores expresaron de que esas elecciones, que aunque guste o no guste a extraños, la diseñó un personaje que deseaba hacerse también del poder. Entonces, se presentaban como candidatos el hijo del general José Vallivian Segurola. Estoy hablando de la imagen de Adolfo Vallivian Coll. Como no había mayoría, porque Adolfo Vallivian Coll se presentaba con un X partido y el heredero de la fortuna Rockefeller se presentaba en su auto con un gran dispositivo publicitario, y bueno, para sorpresa pues de medio mundo, no hubo un simple ganador. Se tiene que hacer una serie de manejos con el objetivo de que se llegue a buen puerto. En esas elecciones, José Vallivian Coll había su formación, hablaba un francés exquisito porque había estudiado y vivido en la Academia Militar Francesa. Por lo tanto, era un personaje público. Si ustedes leen la obra de Alcides Arguedas, en uno de sus párrafos, cuando habla del ciudadano boliviano, se remonta a la figura de Adolfo Vallivian y se mofa de este personaje. Le pusieron en ese entonces, y esto recopila los historiadores, le denominaban en la ciudad de La Paz a Adolfo Vallivian Coll el Sonso Cayetano. ¿Y de dónde viene ese adjetivo? Puesto que en ese momento en La Paz había un individuo que todo el momento estaba caminando pero sin una orientación o un objetivo. Y claro, como en esas épocas jóvenes de medicina se conocía, pero de una manera limitada, nunca se supo qué se había consumido antes de venir a clase. Adolfo Vallivian iba por un lado. El otro candidato, jóvenes, era don Casimiro Cosales. Se produce las elecciones y Adolfo Vallivian Coll saca más del 35%. El militar, el hijo de un acaudalado aristocrático, había perdido. Pero aquí ocurre una gran controversia de parte de todos nosotros, jóvenes, y aparte del mismo Adolfo Vallivian Coll. ¿Qué le motivó a presentarse a la presidencia cuando había sido detectado con un cáncer de estómago? No, pues joven, era como si le hubieran dado a Adolfo Vallivian Coll un vaso lleno de algún veneno específico basándose en el opio. Lo que resulta que el porcentaje de diferencia entre Vallivian y Cosales era apenas de 3 y pico puntos. Pero el Congreso, de manera, no sé qué podríamos decir, lo proclama directamente de presidente a Adolfo Vallivian Coll. O sea que le cortaron sus alas a José Vallivian Arredondo. Parecía que el Che los había maldecido en un determinado momento. Porque, saliéndonos un poquito del tema, Adolfo Vallivian y Tomás Frías fueron los que mayor análisis hicieron sobre lo que pasaba en Chile y las ambiciones voraces de este país con el territorio boliviano. Entonces, Adolfo Vallivian presenta al Congreso una moción de un préstamo que se iba a servir para pagar las deudas del Estado boliviano y a su vez comprar 3 buques de guerra. El Congreso no se hizo esperar en su reacción y directamente se lo puso difícil a Adolfo Vallivian Coll. Se la puso difícil, que tuvo que desaparecer por un buen tiempo de la vida política. Lamentablemente, cuando se instala el Congreso, aparece una figura dentro de las nefastas figuras que estuvieron el día de la proclamación de la independencia, porque eran esos traidores que en poco tiempo nos iban a llevar a una guerra bastante. Les hablo de gente que apoyó para que Vallivian podía lograr este préstamo. Pero no fue así, joven. El Congreso dijo, no señor, está vetada esa su propuesta. Por lo tanto, Vallivian lo único que hizo, dice, señores, se cierra el Congreso. Pero en ese interín, jóvenes, hay un análisis que pongo aquí. Dice, una segunda llamada al Congreso meses después
y a la invocación a tomar el crédito que pedía el presidente también fracasa, ya que los congresistas esperaban el empréstito George que nunca se efectivizó. Es decir, ya había por meses antes un empréstito para el gobierno de Bolivia que hubiera permitido, según Vallivian, pagar las deudas, pero también hacer presencia marina en nuestras. Pero el Congreso se lo puso color hormiga y esto aceleró que el presidente Adolfo Vallivian Coll tuvo que dejar la presidencia, porque para fines de enero de 1872 o 1874 fallece. Cáncer violento hace que se acelere. Nuevamente el Congreso se va a reunir y vuelve a designarlo presidente interino a Tomás Frías Ameller, puesto que este ya conocía todo el manejo correspondiente con que le llegaba dinero del continente hacia las Islas Británicas. En el campo económico, el gobierno de Vallivian Coll se creó el impuesto del 2% sobre la liquidación de las sociedades anónimas, un impuesto de 6 bolivianos por cabeza de ganado, y el año 1872 la Asamblea, ante la caída del precio de la plata, dejó libre el gravamen a ese metal. Jóvenes, así se manejó esta situación. De una manera como si estos hombres públicos de nuestro país no tuvieron reparos para nada. Muere Vallivian, nuevamente el Congreso lo designa a Tomás Frías Ameller como presidente constitucional por el periodo 1804-1806. Ya el tiempo entre el primer gobierno y este había sido más largo, pero también se había convertido en un gobierno totalmente débil, inepto y siempre avasallada por ese caudillismo. Sí, se puso manos a la obra el doctor Frías, trató de organizar de mejor forma el descalabro que tenía el gobierno, pero se dice que hubo dos personajes totalmente negativos para nuestra historia. Estoy hablando de Hilarión Daza Cruzet, que para esas fechas todavía se presentaba bajo un perfil sin manifestar sospechas. Pero vamos a ver también, jóvenes, que los mismos civiles empezaron a generar conspiraciones, sublevaciones, porque manifestaban el descontento que tenían en el manejo, en la presidencia de Tomás Frías Ameller, puesto que este seguía con un continuismo totalmente negativo. Nada de cierto. Frías por todos los medios trató de que el país se dé cuenta que había un peligro que se estaba armando sobre nuestro territorio. ¿Qué se hizo a nivel de Congreso? Nada. A nivel de las pocas instituciones que existían, nada. Lo único que se hizo es reafirmar la alianza con el Perú bajo el lema de que cualquiera de los dos fuese agredido por un tercero, el uno iba a ir en socorro del otro. Por otro lado, los políticos del Congreso de esa época eran antifrías, pero totalmente radical. Trataron de perjudicar su gestión a Tomás, problemas de uno u otra. Pero él en su visión trató de llevar a buen puerto a Bolivia. Pero nuevamente las bayonetas empezaban a sonar. El descontento había llegado a un minúsculo grupo de militares y la figura nefasta también de Casimiro Corrales se unen como anillo al dedo y generan desorden, violencia en nuestro país. Y lo más llamativo de esto es lo que ocurrió el 20 de marzo de 1875. Una trifulca simpatizante de Casimiro Corrales, sin ningún reparo, se lanza contra el Palacio de Gobierno, aprovechando que la Catedral de la Paz estaba en plena construcción. Cuando lleguemos en la próxima semana a la parte de la arquitectura, la pintura, la literatura en el periodo del caudillismo, ahí les voy a explicar cómo este español, Sinaúra, fue el artífice, el gran arquitecto de la construcción de esa hermosa catedral que tiene la ciudad de La Paz, ¿ya? A su vez también se veía otro arquitecto boliviano,
Núñez del Prado, quien diseña y construye el edificio consistorial, es decir, la alcaldía actual de la ciudad de La Paz. Volviendo a esa trifulca del 20 de marzo de 1875 y viendo que la cosa se estaba descontrolando, Mariano Baptista Caserta, posteriormente presidente de Bolivia, con otros más logran defender al presidente Frías y logran hacerle un alto a la trifulca que se venía. Pero los que estaban instalados en la estructura de la catedral, desde ahí arriba les lanzaron al techo del Palacio de Gobierno trapos con fuego, que en ese momento se inició un incendio. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Porque, jóvenes, el palacio quemado, el techo lo tenía totalmente deteriorado. Necesitaba una refacción total con nuevos materiales. O sea que el palacio ese 20 de marzo de 1875 se incendió de tal manera que solamente quedó la estructura de piedra o con lo que se construyese. De ahí viene el nombre de Palacio Quemado, que hoy, justamente esta mañana conversaba con una historiadora radicada en La Paz y me comentaba que creo que en el mes de agosto el Palacio Quemado va a quedar en calidad de museo. Parece que la idea es mostrar todo el periodo republicano, desde 1825 hasta la promulgación de la nueva Constitución del Estado Plurinacional. Lo cierto es que el Palacio de Gobierno, jóvenes, si alguna vez tienen oportunidad de visitarlo, es muy lindo. Tiene una influencia francesa, una mueblería que la mayor parte de esos muebles llegaron desde Francia. O sea, es una joya arquitectónica que queramos o no, o nos guste o no nos guste, hizo y escribió lo que vendría a ser Bolivia posteriormente. ¿Ya? Seguiremos viendo. Esto pasó en 1876, el 20 de marzo, pero ocurre algo. Ya el gobierno del doctor Tomás Frías Ameller se preparaba para convocar a elecciones que se iban a producir en el mes de mayo. Pero para sorpresa de Tomás Frías Ameller, ese militar al cual Frías le entregó su corazón y su confianza es el que le clava la puñalada. Produce un golpe de estado semanas antes de las elecciones. Es decir, las elecciones de 1876 deberían realizarse el 7 de mayo. Daza lo toma preso al presidente Frías y a todos. Pero hablaremos, dejando a un lado ya lo político, lo más destacado en la economía. Aquí cito, por ejemplo, al historiador norteamericano Herbert Klein, que manifiesta una gran verdad al decir que de este periodo del caudillismo, los civiles como José María Linares y Tomás Frías Ameller, y en sí los civiles que quizás se proyectaban como futuros presidentes, se dieron cuenta que eran blandengues ante el poder del ejército boliviano. A esto hay que agregar la instauración de la corrupción como una forma de hacerse rico lo más antes posible, con contratos, con negocios que generalmente eran lesivos a los intereses nuestros. En el año 1874 se firma un tratado con Chile en la cual se pone y se estipula que toda la explotación en el departamento del Litoral estaba libre de impuestos a capitales chilenos y bolivianos, es decir, quedaban libres de el pago de impuestos. Pero sería el último tratado en que Bolivia todavía creía en la honestidad de los chilenos. 5 años después se les caía la careta de un país de facinerosos, ambiciosos y codiciosos. Seguiremos viendo. Si algo que aquí pongo que es el problema de las tierras de origen y la actitud de los indígenas. Como hemos dicho, Melgarejo se convirtió en el más asiduo enemigo del indígena. Se apropió de todo lo que ellos poseían. Entonces, en 1874, durante el gobierno del doctor Frías, hacen una ley que las tierras de origen que habían sido confiscadas o apropiadas por el gobierno de Melgarejo, aunque ya habían sido devueltas durante el gobierno de Morales, con esta ley
se le daba seguridad absoluta al indígena al darle y otorgarle títulos de propiedad de estos terrenos. El costo era de 10 centavos, ¿ya? Esto se marcó y se dio aquí en Cochabamba y en la ciudad de Tarija. Se elimina el diezmo y todo canon económico que estuvo vigente desde el periodo. Bien, vamos a quedar aquí y vamos a entrar al gobierno del presidente Hilarión Daza Grosel. Muy bien, jóvenes, nos volveremos a encontrar el lunes 29, siguiendo con la historia de Bolivia y ya a escasos meses de la invasión chilena a Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Tengan un buen fin de semana y nos vemos